La Gran Renuncia es auspiciado por Workation Planet, la agencia de retiros empresariales en los mejores entornos rurales de la Argentina. Si eres gerente de una empresa remota o híbrida, te ayudamos a fortalecer la conexión entre tus colaboradores compartiendo experiencias grupales únicas en un entorno de plena naturaleza. Y si eres nómada digital, te invitamos a sumarte a nuestra comunidad para descubrir los mejores destinos de Argentina mientras trabajas. Ingresa a www.workationplanet.co y entérate de todo lo que tenemos para ofrecerte. ¿Quieres trabajar y vivir en España? www.barcelonaextranjería.com. Un despacho de mujeres de todas partes del mundo especializadas en migración y extranjería. Visa nómada, nacionalidad española, contratación de trabajadores altamente cualificados, estancia por estudios, residencia no lucrativa. Si querés saber más, entra en www.barcelonaextranjería.com www.barcelonaextranjería.com. Nuestra eficiencia es tu tranquilidad. Workation Planet y Barcelona Extranjería presentan La Gran Renuncia. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Gran Renuncia. Hoy hablaremos con Eva Rimbaud-Gilbert. Ella es profesora académica, especialista en trabajo flexible y teletrabajo. Bienvenidos a La Gran Renuncia. Claves para una gerencia remota. Eva, bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación. Encantada de estar aquí con vosotros. Gracias por invitarme. Bueno, la primera pregunta es, vos sos una estudiosa del trabajo remoto, has analizado artículos, has producido artículos, realmente estás muy involucrada en el ámbito. Queremos preguntarte cómo se inició esto, cómo iniciaste tu trayectoria acá. Pues mira, yo soy académica, básicamente he tenido experiencia profesional corporativa en recursos humanos, pero la inmensa mayoría de mi carrera es académica. Entonces, todo viene de mi tesis. Empecé ya con mi tesis doctoral estudiando, no el teletrabajo, pero sí el trabajo temporal. Me interesaban las formas diferentes de trabajo, ¿no? Trabajo flexible. Y bueno, yo no hace unos 12, 13 años empezamos a teletrabajar. Entró en la UOC en el año 2004, que como sabes es una universidad virtual, entro como profesora. Y todo el tema virtual, pues claro, empieza a interesarme. Y dentro de esta amalgama de los trabajos flexibles me empieza a interesar el teletrabajo, y el boom ya de forma absoluta fue con la pandemia, ¿no? Que yo ya estaba trabajando el tema del teletrabajo antes, llega la pandemia, digo, esto hay que hablar en serio de este tema, hay que divulgar lo que sabemos. La ciencia ha hecho ya estudios muy interesantes sobre el teletrabajo. Y entonces empecé a hablar mucho más de este tema, y es un poco lo que ha sido el despegue, ¿no? Post pandemia, pues que parece que me he consolidado como una figura de referente en temas de teletrabajo, aunque en realidad me interesan temas también amplios, ¿no? De flexibilidad, digitalización, etcétera. ¿Y cuál sería, en términos académicos, la primer problema que te surgió para investigar acerca del trabajo remoto? ¿Cuál fue esa hipótesis, esa reflexión que te sembró duda? La verdad es que hay temas hay los que quieras, pero mira, en vez de decirte lo primero, casi te voy a decir lo último, porque te diría que es como lo más interesante, ¿no? Al menos para mí. Y lo último ha sido entender por qué en ciertas empresas hay más teletrabajo y en otras hay menos. O sea, más allá de que obviamente no todas las tareas, ¿no?, se pueden teletrabajar, pero ¿qué hace que en unas empresas haya más y menos teletrabajo? Y la clave está en los directivos. O sea, el personal directivo es el que toma las decisiones, ¿no? Entonces, hemos investigado qué es lo que hace que haya o no teletrabajo, porque quieren o no quieren los directivos. Y hemos investigado eso, qué es lo que influye en las decisiones directivas. Está ineludible acá es por qué eligen o no eligen los directivos. ¿Cómo es esto? Pues mira, está muy claro que necesitan dos cosas. Necesitan que el teletrabajo les parezca útil, y por otra parte les parezca que no es difícil de implantar,
que no les va a complicar la vida, digamos, ¿no? Entonces, para que parezca útil, es necesario que el teletrabajo, pues, por ejemplo, no perjudique los resultados, tenga sentido para ellos teletrabajar incluso en sus propias tareas, ¿vale? Entonces, necesitamos asegurar que las organizaciones, por ejemplo, entienden, y ahí hay tarea divulgativa, que un poco de teletrabajo no perjudica la productividad. Hay muchos estudios ya en este sentido. Otra cosa sería el teletrabajo al 100%, ¿no? Pero el teletrabajo puede ser útil porque les ayuda a mantener a la gente satisfecha, a reclutar a gente más cualificada, incluso a modernizar sus propios procesos. Y luego que no es difícil de implementar, pero claro, para eso que necesitan, pues necesitan una serie de competencias, de saber dirigir equipos que trabajan en remoto, de saber socializar también con herramientas digitales, una serie de cosas, ¿no? que gracias a los resultados de esta investigación, pues podemos ir como proporcionando a las organizaciones para ver si nos acabamos de convencer, ¿no?, de que un poquito de teletrabajo no hace daño, sino todo lo contrario, y no tiene por qué ser tan complicado implementarlo. ¿Con una resistencia después de la pandemia a volver a continuar con el teletrabajo? Digamos, una resistencia o un favoritismo, mejor dicho, para volver a la oficina diciendo, bueno, se terminó esto, ahora todo como tiene que ser, a la oficina, basta de trabajar de casa. A ver, estadísticamente, lo que hemos visto en las estadísticas también en España, en América Latina, en Estados Unidos, es que obviamente hubo un boom, ¿no?, obligado, necesario durante la pandemia. Después de la pandemia hubo un bajón, ¿vale? Luego con repuntes por ¿cómo les llaman? Bueno, los nuevos brotes, ¿no?, de COVID, pero pasada esta etapa hubo como un bajón, la gente dijo, pues ya está, ya hemos acabado, ¿no? Venga, volvemos a la oficina. Pero es que luego ha vuelto a subir, ¿eh? Y obviamente no estamos al nivel pandémico, porque aquello era forzado, pero ni mucho menos estamos al nivel prepandémico. O sea, hay una cantidad de teletrabajo claramente por encima del nivel prepandémico, que yo creo que la frase esta de ha venido para quedarse, claro que ha venido para quedarse, o sea, hay una cierta resistencia. Los titulares, ¿quién se los lleva? La gente que dice, todos he vuelto a la oficina. Estos son los titulares. En la vida real, el porcentaje de verdad no está ahí. O sea, las empresas que empezaron con el teletrabajo en la pandemia, la inmensa mayoría han mantenido una cantidad de teletrabajo superior al prepandémico. Y esta es la realidad, más allá de las resistencias, ¿vale? Más allá de que a lo mejor los trabajadores querrían más teletrabajo. Pues sí, probablemente muchos querrían más, pero no ha habido una vuelta atrás a niveles prepandémicos. ¿Y se pudo comprobar si influye o no en la productividad de la empresa? Sí, hay estudios muy bonitos, muy interesantes. No es nada fácil estudiar esto. O sea, la pregunta de ¿el teletrabajo me perjudica la productividad? Es muy difícil porque hacer una relación directa, causa-consecuencia, ¿no? Más teletrabajo, más o menos productividad, es muy difícil porque no es solo el teletrabajo que implica productividad. O sea, imagínate, ¿no? Yo mando a todo el mundo a teletrabajar a su casa y no les digitalizo los procesos, pues obviamente la productividad va a quedar muy perjudicada, ¿no? Es una cosa que tiene muy poco sentido de manera aislada si no va acompañada de un cambio pues, por ejemplo, en los procesos, ¿no?, que estén digitalizados. Entonces, hay que hacerlo, tienen que ser estudios muy controlados en sitios en los que tenga sentido hacer esta pregunta. Te voy a dar un ejemplo en un sitio donde tiene sentido, en un call center, ¿vale? Hubo un estudio que se hizo muy famoso en una empresa china, pero el estudio es súper bien construido, de call center, de llamadas. Entonces, lo que hacían era, bueno, la empresa era turística y era en su departamento de call center. Y lo que hicieron fue, parte del call center se fue a casa y parte del call center se quedó en la oficina. Usaban el mismo software, o sea que era todo igual, excepto que unos se habían ido y otros se habían permanecido. Ahí sí que pudieron ver un cambio importante, ¿vale? Y aumentó la productividad de los que estaban en casa. Aumentó la productividad respecto a los que se habían quedado en la oficina. Luego, muy interesante, esto todavía es mejor, cuando les dijeron, bueno, ahora ya quien quiera que vuelva a la oficina y quien quiera pues que siga con esta cantidad de teletrabajo, ¿no?, que no era un teletrabajo a tiempo completo. Y entonces, los que siguieron teletrabajando de manera voluntaria, y esta es muy importante, la voluntariedad, todavía aumentó más su productividad, ¿vale? O sea que no solo el teletrabajo aumentaba productividad, sino que cuando el teletrabajo es voluntario, todavía aumenta más la productividad, que sí que es una tarea fácil, ¿no?, de medir. En otras tareas más sofisticadas y más interdependientes puede ser más difícil de medir. Pero ya tenemos estudios parecidos a este
incluso en gente que hace trabajos más intelectuales como evaluadores de patentes de la Unión Europea, etcétera, que se ve que una tasa de teletrabajo favorece la productividad. Otra cosa es cuando el teletrabajo es total, entonces la productividad en general se ve perjudicada porque hay que acompañarle de muchas otras medidas, ¿no? De coordinación, de comunicación, de herramientas, etcétera, etcétera, que a lo mejor no se implican, no se implantan y entonces la productividad se ve perjudicada. Pero yo en general diría, no tengas miedo a que un poco de teletrabajo te perjudique la productividad porque los datos dicen lo contrario. Sí, aparte con esta variable de la voluntariedad que vos hablabas, me parece que también tiene que ver con que hay tipos de personas a las que les gusta más o menos el trabajo remoto. Hay personas como más autónomos o independientes. En mi caso, por ejemplo, que me apasiona el trabajo remoto, pero porque tengo esa característica. Entonces, para mí, trabajar remoto es un premio. Digamos, realmente significa un montón, es un beneficio, trabajo muchísimo mejor. ¿Vos cómo ves esta sensación según las personalidades? No, es absolutamente así. O sea, de la misma manera que todo el mundo tiene claro que no todos los trabajos son teletrabajables, ¿no? Y es así, es muy natural. No todas las personas quieren teletrabajar. Y en igualdad de puesto de trabajo, en igualdad de experiencia, ¿no? Personas muy expertas que conocen muy bien su trabajo. Hay personas que les gusta mucho lo que les ofrece el teletrabajo y hay personas que precisamente lo odian y les encanta ir a la oficina para ver a sus compañeros todos los días, para tomarse su pausita del café, para poder comentar las dudas sin tener que mandar un mail o abrir una conversación en Meet o lo que sea. Entonces, realmente a las personas hay que respetarles esos intereses, ¿no? Porque probablemente encajan con sus necesidades personales y obligar a teletrabajar a una persona que valora mucho la presencialidad es el mismo error que obligar a ir a la oficina a una persona que disfruta teletrabajando y que la oficina la quiere pues para cosas que son específicamente presenciales, ¿no? Si te gusta nuestro contenido, te pedimos que nos ayudes a difundirlo siguiéndonos en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o desde la plataforma que nos estés escuchando. También podés suscribirte a nuestro newsletter podcastlagranrenuncia@gmail.com y te haremos llegar todas las novedades acerca de gerenciamiento y trabajo remoto. Seguimos escuchando La Gran Renuncia. Bueno, y una de las preguntas que siempre nos hacen nuestros oyentes es ¿cómo hago para trabajar remoto? Supongamos que tengo un trabajo físico. ¿Cómo empiezo esa relación remota con una empresa? ¿Por dónde voy? ¿Dónde lo busco? ¿Hay una manera preestablecida? ¿Vos pudiste investigar un poquito esto? A ver, una cosa, el primer lugar donde buscar, si te gusta tu trabajo, es en tu propia empresa, ¿no? Para mí sería mi primer consejo, ¿no? No. Las empresas a lo mejor no tienen teletrabajo porque no perciben que haya esa demanda, pero mi primera propuesta sería coméntalo con tu jefe o tu jefa, ¿no? Y mira si tu trabajo es teletrabajable. Esa sería para mí lo primero. Si por ahí la cosa no sale, pues cada vez más, por ejemplo, en el mismo LinkedIn, ya los puestos de trabajo se dice si son online o son o en un porcentaje de trabajo totalmente presenciales, ¿no? Y la inmensa mayoría de los portales de empleo eso ya lo indican. Y luego, obviamente, está la opción de ponerte ya por tu cuenta, pero eso ya no es un salto al teletrabajo, eso es un salto al vacío, ¿no? Primero tienes que estar dispuesto a ponerte por tu cuenta en un trabajo que te permita esa autonomía para hacerlo desde cualquier lugar. Entonces, digamos, primero sería encontrar el lugar, ¿no? El lugar en el sentido de la empresa que te dé un trabajo con teletrabajo o ponerte por tu cuenta. Y ya a partir de ahí, suponiendo que accedas a esa posibilidad, digamos, organizativa, ya te tienes que organizar tú, que es otra larga historia, ¿no? De qué cambios debe hacer una persona que no está acostumbrada a teletrabajar, porque siempre había trabajado presencialmente. También hay muchas cosas que debe adaptar, ¿no? Claro, porque tampoco es el paraíso, digamos. Hay una visión como que el trabajo remoto es hacer un poco lo que yo quiero, 100% libertad, pero después de haber entrevistado a tanta gente en el podcast, veo que el trabajador remoto a veces es mucho más estructurado que alguien en relación de dependencia, porque se tiene que hacer una propia estructura, ¿no? Y mantenerse firme en eso, que alguien te diga qué hacer. Sí.
Lo que dice, ¿no? La frase es a la fuerza ahorcan. Si realmente si teletrabajas, el control debe partir de ti. No hay nadie mirando sobre tu hombro, ¿no? ¿Qué estás haciendo o dejando de hacer? De hecho, incluso, y a mí es algo que no me gusta, pero hay muchas empresas que están poniendo controles intensos sobre sus teletrabajadores y teletrabajadoras, ¿no? Si mueves o no mueves el mouse, si tecleas o no tecleas. Bueno, eso genera rechazo, que lo sepan las organizaciones y que se lo piensen antes de ponerlo. Pero más allá de estas casuísticas, si eres una persona, normalmente un teletrabajador que se dedica a tareas de conocimiento, ¿no? O te pones tú la estructura o te costará mucho más sacar el trabajo adelante. Por eso te decía que el siguiente paso, una vez tienes esa organización que te da la opción de teletrabajar, es tú aprender a organizarte de otra manera. Y la autogestión es una de las capacidades fundamentales para la persona que teletrabaja, sin lugar a dudas. Sí, quería preguntarte acerca de un cambio de paradigma porque en algún momento el freelancer era quizás el menos cualificado en una empresa, ¿no? Porque también se cualificaba o se daban premios por la cercanía física con las oficinas centrales, estar en el edificio, como que el freelancer era el que más lejos estaba, el más prescindible, pero ahora parece que los trabajadores freelancers son los más cualificados, según un artículo que leí que publicaste en tu perfil de LinkedIn. ¿Nos podías explicar un poquito esto, este análisis? Sí, bueno, no, es que no es tanto una comparativa con los freelance y tampoco es tanto una conversión. Mira, lo que dicen los datos es que las personas más cualificadas son las que teletrabajan y las personas con menos cualificación son las que no teletrabajan. Pero esto es muy fácil. Y estoy hablando de los empleados, ¿eh? Es muy fácil. Para teletrabajar necesitas usar un ordenador. ¿Qué tareas se hacen a través del ordenador que tú puedas desarrollar en cualquier sitio? Pues normalmente son tareas que exigen una cualificación, bien sea diseño, bien sea programación, bien sea análisis de datos, etcétera, etcétera. Entonces, por definición, las tareas no teletrabajables son tareas normalmente, no digo todas, pero normalmente son tareas que exigen menor cualificación. ¿Vale? Entonces, no es que haya habido un cambio, sino que en realidad el teletrabajo siempre ha sido factible solamente para personas con una cierta cualificación y, por ende, una cierta categoría profesional o un cierto nivel, digamos, jerárquico incluso. Que no es lo mismo que hablar de freelance. Los freelance yo creo que han sido personas también con una muy buena cualificación. Otra cosa es que organizativamente se las considera de segunda porque no están dentro de la jerarquía. Es otra cosa muy, muy, muy diferente que no está hablando de su cualificación, ¿no? Para poder hacer un teletrabajo, trabajo a distancia, etcétera, y mantener resultados y presentar informes y tal, tú necesitas una cualificación, seas freelance o seas empleado. ¿Y qué pasa con la jerarquía en el trabajo? Porque como hablamos un poco antes, la jerarquía históricamente está vinculada a la presencialidad. Un gerente daba importancia por su espacio físico, su oficina, el piso donde estaba y además por estar presente controlando, vigilando. ¿Qué pasa ahora con el trabajo remoto? ¿Se puede, o de qué manera, mejor dicho, se puede gerenciar de manera remota? ¿Es lo mismo gerenciar de manera remota? Sí, mira, el teletrabajo va aumentando con la categoría profesional, pero se para en los directivos. Los directivos teletrabajan poco en comparación con una persona de alta cualificación que esté en su equipo directo, por ejemplo, ¿no? Los profesionales más cualificados, los tecnólogos, etcétera, teletrabajan en un porcentaje mucho más alto que personas de menos cualificación, pero no sus jefes. ¿Por qué? Porque es que estamos trabajando en esto. También tengo en marcha una investigación de hablar con managers y su experiencia del teletrabajo, y los managers se sienten muy llamados a estar ahí. Bien sea porque se sienten llamados por sus propios superiores, ¿no? por los niveles superiores de la jerarquía, bien sea porque se consideran obligadas a estar disponibles para sus equipos y esa disponibilidad para ellos es presencialidad. E incluso también porque hay un porcentaje alto de personas en cargos directivos que son un poquito adictos al trabajo. Si no, a lo mejor no hubiesen llegado ahí. Y a estas personas ir a la oficina les da una sensación de que están pues, más dedicados al trabajo, ¿no? Entonces, digamos que son un colectivo muy especial en relación al teletrabajo.
porque su trabajo, por los estudios que se han hecho, es altamente teletrabajable, pero se resisten a teletrabajar. Y acá iba encadenada otra pregunta que es si es posible liderar de una manera remota, porque por algo, digo, los gerentes, por algo el trabajo remoto para en las grandes esferas también. Mira, es que primero, antes de contestarte la pregunta, ¿ves? ¿Es posible liderar de manera remota? Mi respuesta es que sí, pero, y sí, si haces una serie de cosas, ¿de acuerdo? Y podemos entrar en ellas, pero la realidad de nuestras empresas no es que se lidere de manera remota. O sea, esta no es la pregunta, porque la realidad de todas las empresas del mundo es que el teletrabajo es híbrido. Hay un porcentaje, hay una tasa de presencialidad altísima, incluso en las empresas con mucho teletrabajo. ¿Vale? Hay un montón de empresas que no superan el 1 o 2 días de teletrabajo a la semana. Eso es lo más habitual cuando hay teletrabajo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no estamos liderando el teletrabajo, estamos liderando personas que de vez en cuando teletrabajan. Y eso no es tan difícil. Eso sí que te obliga a generar una serie de adaptaciones y adoptar una serie de herramientas que en sí son buenas, o sea que al final te vas a modernizar, pero no estás liderando el teletrabajo, estás liderando personas que teletrabajan parcialmente y eso no es tan difícil. ¿Entiendes? Entonces, se resisten, pero no porque no quieran liderar el teletrabajo, sino por otras razones. Sí, pero sin embargo hay empresas que son 100% remotas también, en general de desarrollo de software, ¿no? Cierto, cierto. Esos son unos casos muy específicos y muy, muy, muy interesantes. Y fíjate que son estas 100% virtuales. Ahí sí que tienen unas prácticas de liderazgo, de comunicación, de colaboración, etcétera, muy, muy estudiadas, continuamente en evolución. Esto no va bien, cómo lo mejoramos. O sea, toda la organización paralela a ese trabajo totalmente distribuido, se lo toman muy, muy en serio, que las organizaciones presenciales no se lo toman en serio. Y luego, además, estas organizaciones 100% virtuales se toman también muy en serio la presencialidad. Es decir, para ellos es sagrado el encuentro pues anual, trimestral, lo que sea, lo que establezcan. Pero hay unos encuentros presenciales de todos los equipos o de partes de los equipos, etcétera, que son sagrados porque precisamente entienden la importancia de la presencialidad como alimento al éxito de ese trabajo distribuido posterior que es el mayoritario, ¿no? Entonces, yo creo que el teletrabajo y la presencialidad deben apoyarse, no deben entenderse como contradictorios entre sí, sino que son complementarios y se apoyan el uno al otro. Bueno, ¿y qué pasa con el trabajo asincrónico? Esto de trabajar en diferente horario y diferente localidad que los demás. ¿Hasta dónde una empresa lo puede mantener o hasta dónde una empresa lo acepta? ¿Esto es incluido en los ritmos laborales o más bien dejado de lado? ¿Cómo lo ves, Seba? Pues mira, yo antes de empezar, te digo que soy muy fan del trabajo asincrónico. Creo que todos, teletrabajemos o no, hemos de aprender a trabajar en asíncrono mucho más, ¿vale? Porque eso aclaremos, trabajar en asíncrono significa que estoy haciendo una tarea en momentos distintos a cuando las hacen mis compañeros y compañeras, ¿de acuerdo? Lo que sea. Simplemente estoy haciendo esa misma tarea en momentos distintos. No coincidimos en el tiempo para intercambiar de manera directa, en diálogo, pues opiniones o valoraciones o lo vamos a hacer así o así. No, es en momentos distintos. ¿Por qué es importante esto para todo el mundo? Pues para empezar, porque nos permite planificarnos nuestro propio tiempo. Yo sé cuándo me viene mejor hacer cierto tipo de trabajo porque estoy más concentrada, o al revés, porque es un trabajo ligero y ya estaré cansada de las reuniones del día. Yo puedo planificarme mejor mi trabajo si lo hago en asíncrono, porque puedo tener en cuenta mis propios vaivenes de energía a lo largo de la jornada o de la semana o mis disponibilidades. Entonces, esto es fantástico. Claro, hay que aprender a seleccionar qué trabajo se puede hacer en asíncrono o no. Obviamente, en sincronía se hacen mejor cosas, digamos, más complejas, más de llegar a un acuerdo final, más de matices. Cuando los matices son importantes, el hablar es mucho más, lo hace mucho más fácil. Pero también hay que aprender a seleccionar las herramientas. Por ejemplo, el mail es una herramienta horrible
para el trabajo asíncrono. Hay que aprender a usar, por ejemplo, los documentos compartidos, en que cada uno entra en un documento para hacer comentarios sobre ese documento en el mejor momento que le parezca más oportuno. Bueno, perdón, acabas de hacer una declaración de que el mail es horrible, como una declaración fuerte, ¿no? Porque lo usamos todos el mail. ¿Por qué? Pues ¿Por hay qué que para salir vos del mail, hay que salir de ahí. el anti-mail? ¿Y por qué el mail es horrible para vos? Contame ya porque me interesa, ¿cómo es eso? A ver, el mail, como todo, bien utilizado está bien, ¿eh? Lo que yo particularmente odio, y creo que es un problema en general, son las idas y venidas de mails, ¿no? Claro, usarlo sincrónicamente también, el mail, Claro, digamos. ¿sabes? Lo estás usando o lo estás usando como una herramienta de debate, ¿no? Entonces, ¿qué estamos debatiendo? Pues esa cosa que estamos debatiendo por mail es lo que tiene que centrar la herramienta de trabajo elegida, ¿no? Entonces, por ejemplo horrible donde los haya, acordar la fecha de una reunión. Pues el mail es fatal. Abre un Doodle o cualquiera de estas herramientas de planificación de reuniones en que te pones, mira, mis horarios disponibles para la próxima semana son A, B, C y D, son estos 3 o 4. Elegir y la gente vota y el más votado se hace la reunión ese día. No, a mí me va bien, a mí no me va bien, a mí sí, pues yo prefiero a las 5. Pues, y tienes 2.000 millones de mensajes para acordar una reunión que con una herramienta de estas pim, 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 cada uno vota y en un momento tienes el cuadro, tú sabes cuáles son los participantes que te interesa más que puedan estar y a lo mejor es en base a esos a los que tú cierras la reunión. Luego, un informe, estamos haciendo un informe. El informe para arriba con mis comentarios, el informe para abajo para mis comentarios. De repente llegan 2 versiones distintas del informe con 2 personas distintas con sus propios comentarios. ¿Cómo fusionas eso? Eso es espantoso. Es un documento compartido en Google Drive o en el Microsoft, lo que sea. Documento compartido, el mismo documento al que todos tenemos acceso. Nos acostumbramos a trabajar, digamos, con los documentos en la nube. Y a partir de ahí, cada uno entra en el documento cuando quiere, pone sus comentarios, contesta los comentarios de los demás y sabemos que todo está ahí. No vamos mandando documentos arriba y abajo a través del mail porque se pierden cosas, todos sabemos que se pierden cosas. Entonces, como ejemplos de estos hay a porrillo, ¿no? Pero la idea principal es la herramienta que uses tiene que ser la adecuada para esa cosa que estás haciendo. Y si estás haciendo un diseño, no, la herramienta no es el mail, es esa herramienta del diseño al que todos accedemos y podemos trabajar sobre el diseño directamente. ¿De acuerdo? Entonces, el mail es un intermediario muy malo porque genera solapamientos, genera pérdidas, uno contesta a todos, el otro contesta solo a uno, etcétera. Yo creo, me he justificado bastante, Cristian, ¿no? Sí. No, está muy bueno. Y hablando un poco del diseño, a veces pasa que uno quiere transformar su empresa física en virtual o en remota directamente y no se hace como una adecuación con esos códigos del trabajo remoto, sino que se quiere trasladar tal cual los valores del presencial al remoto. Una de las cosas que se me ocurre es el micromanagement, por ejemplo. Seguimos queriendo controlar virtualmente como lo hacemos presencialmente y realmente eso se vuelve muy desgastante, se vuelve un caos. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves el traspaso de una forma de trabajar presencial a una forma de trabajar virtual y cuáles serían esos errores al hacer la conversión? Sí, bueno, claro, es que tienen que cambiar tantas cosas que es verdad que trasladar las prácticas presenciales de manera directa, ¿qué es lo que ha pasado? Vamos a ver, es lo que ha pasado con la sobredosis de reuniones, ¿no? Que todo ahora es una reunión por Meet o por Zoom o por lo que sea, o por Teams. ¿Por qué? Porque antes teníamos una micro conversación, pues porque mirabas al compañero de al lado. Ahora, pues no, te haces un Teams. Antes teníamos la conversación de la máquina del café. No, pues ahora hay como estamos en virtual la mitad del tiempo, por ejemplo, pues ahora tenemos el virtual water cooler y allí se tiene que conectar quien quiera tener conversaciones informales. Entonces, hemos empezado a montar herramientas de reunión virtual para cosas que antes eran conversaciones informales sin ponernos a pensar qué es lo que queremos realmente, ¿no? Y pasa pues eso con la gestión directiva, el jefe que quiere saber absolutamente todo lo que hacen sus jefes, ese tiene un problema muy grande en la presencialidad, pero en el remoto tiene un problema enorme, porque ya se puede despedir de saber lo que hacen sus
sus equipos en cada momento, ¿no? A excepción de que les ponga una herramienta de control de esas tan estrechas, tan horribles que te comentaba antes, ¿no? De saber qué está tecleando cada uno en cada momento. Entonces, sí que hay que repensarlo todo. Realmente hay que tener la mente mucho más abierta. Y yo diría en este caso, mirar ejemplos, hasta los ejemplos extremos, ¿no? Has mencionado, ¿no? Las empresas totalmente virtuales. Pues mirar qué hacen las empresas totalmente virtuales te abre los ojos de tal manera a las posibilidades que ni se te habían ocurrido. También te abre los ojos a obligaciones importantes. Cuidado, que ser totalmente virtual no es fácil. Por ejemplo, la documentación es mucho más importante. Todo tiene que estar documentado claramente, fácil de encontrar, para que todo el mundo pueda encontrar lo que necesita. Pero tú ves esto cuando ves trabajar a empresas virtuales, que hay algunas además que se han documentado mucho, o sea, que explican todo lo que hacen, está online. Yo recomendaría a una persona que se lo estuviera planteando, oye, quiero virtualizar mi organización, pues vete a ver qué hacen, por ejemplo, GitHub u otras que son 100% virtuales, porque lo explican muy a menudo qué hacen y se te abrirán los ojos, verás cuántos cambios tienes que hacer. Y que no son tan difíciles, todos. ¿Hay algo que en tu carrera de académica te haya impresionado, te haya llamado la atención, hayas dicho, wow, no puedo creer esto en relación al trabajo remoto? Mira, te diría que para mí los casos interesantes, y no es nada que haya descubierto yo, sino simplemente pues documentándome, ¿no? Estos casos, las organizaciones 100% virtuales, creo que tienen muchísimo que ofrecer, mucho. De verdad, creo que incluso muchas de las cosas que hacen son simplemente buena gestión. Para mí este ha sido el gran descubrimiento, ¿no? Dirigir bien el teletrabajo es dirigir bien el trabajo en general. Porque, por ejemplo, tienes que olvidarte de contar las horas que trabajan las personas, aunque obviamente los horarios hay que cumplirlos, no puedes tener a gente trabajando 10 horas, igual que 5 tampoco. Pero lo importante es que pues, poner unos buenos objetivos, hacer un seguimiento de actividades, hacer un seguimiento de resultados. Todo esto es buen liderazgo, ¿vale? Y los ejemplos mayores de quién está haciendo esto son empresas que son 100% remotas. Para mí este es la gran explosión mental, ¿no? Es decir, el buen teletrabajo es simplemente buen trabajo. Por tanto, yo creo que las empresas que incorporan teletrabajo, que no sea al 100%, que sea un porcentaje del 20, 30, 40%, gracias a esa incorporación del teletrabajo, si lo hacen en serio, intentando hacerlo bien, van a mejorar sus prácticas de gestión a nivel transversal, a nivel de toda la organización. Y para mí eso es fantástico. A mí eso me hace el cerebro decir, por eso promuevo, ¿no? El teletrabajo, porque creo que tiene mucho beneficio más allá del propio teletrabajo. Involucra capacidades de gerencia y de liderazgo que también me sirven mucho para lo presencial, ¿no? Entonces, si esta cuestión esencial de gerencia de trabajo remoto, yo podría llevarlo a lo presencial. En lo presencial como que me está sobrando quizás algo, ¿no? Que va más allá de la esencia de lo remoto. Sí, claramente. Es decir, vamos a ver, respetando a las personas que les gusta ir a trabajar en persona, ¿vale? Que a estos yo, Sí. los respeto totalmente y si quieren ir, que vayan, porque le encuentran un valor. Pero más allá de esto, hay muchas cosas que se hacen en la oficina, pues porque siempre se han hecho en la oficina. Pero ¿cuánta gente está ahora trabajando en la oficina delante de su ordenador sin hablar con nadie en todo el día, más que a la entrada y a la salida? Para eso no necesito ir a la oficina. Las reuniones informativas, por ejemplo, que reúnes a todo el mundo y les cuentas a todos la misma historia, ¿para qué necesito yo que nos reunamos todos en una sala? Pues grábate un vídeo y ya lo veré yo, ¿sabes? A última hora cuando estoy cansada. No necesito ir a la oficina para eso. Es decir, yo creo que la pregunta es a la inversa, ¿no? No es para qué tenemos que teletrabajar, sino para qué tenemos que trabajar en la oficina. Y eso cambia un poco, ¿no? El punto de vista. Y ahí yo creo que esa es la pregunta que deberían hacerse pues muchos managers, sobre todo, que les parece que teletrabajar pues no tiene mucho sentido. Pues que se pregunten cuál es el sentido de tener a la gente ahí calentando una silla en vez de dejarles trabajar desde donde mejor quieran. No te digo siempre, digo unos cuantos días a la semana, ¿no? Y a partir de ahí que coincidan en persona para esas cosas que realmente el estar en persona tiene valor, que tiene mucho valor, estar con otras personas, con los compañeros.
Pero mira, te voy a dar un ejemplo de un gran mito de algo que se hace en presencialidad y parece que no, es que esto tiene que ser presencial. Los brainstormings. Los brainstormings, ¿no? Que parece que tenemos que estar todos ahí en una salita y lanzándonos ideas los unos a las otras para que salgan las mejores ideas y las más creativas. Bueno, pues los estudios empíricos han hallado que precisamente la fase esta de ideación, la primera fase, que es llegar al máximo número de ideas posible antes de pasar al cribado, se hace mejor en online. O sea, en asíncrono, no, ni siquiera en sincronía, sino que cada uno en su casita, sin que nadie le mire, sin que nadie, ¿sabes? Sin ver las caras de nadie, empiezas tú a anotar ideas, pim, 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 y no te pones filtros, porque no tienes nadie delante que sea una personalización de ese filtro. Y luego, cuando esa fase de ideación ya ha pasado, entonces sí nos juntamos en síncrono, que no tiene por qué ser en persona, pero sí en síncrono, para pelotear esas ideas, ¿no? Realimentarnos de ellas, generar ideas nuevas y ya a partir de ahí pues empezar a hacer un cribado, etcétera, etcétera. Pero entonces, si analizamos con detalle muchas cosas que pensamos que tienen que ser presenciales, pues a lo mejor no tienen que serlo. Está bueno, me gusta mucho cambiar el foco de la pregunta, ¿no? Dar la vuelta y decir, ¿es necesario realmente que vayamos a la oficina? Es fuerte para esta cultura que vivimos, donde tiene sobre todo una gran herencia de la revolución industrial, donde el trabajo está situado y donde el valor del trabajo también se da a través de que yo voy, ¿no? Y que es algo presencial, tanto el valor del trabajo como de la gerencia, heredado, como decía antes, de esa revolución industrial, de esa cultura, de esa costumbre. Sí, perdona, sí, es así. A ver, primero yo no aconsejaría nada quedarse con el pijama mientras teletrabaja, ¿eh? Hay que vestirse, hay que ducharse e incluso hay que salir a dar una vueltecita antes de sentarse. Claro, sí. Es verdad. Antes de sentarse al ordenador, sal y vete a comprar el periódico. Bueno, ya no, que nadie lo compra, o a pasear al perro o a tomar el aire. Pero, dicho lo cual, es el problema, digamos, este punto de vista de no teletrabajar quiere decir no hacer nada. Bueno, el problema es tuyo porque no has puesto unos objetivos, ¿no? O no has puesto por lo menos un seguimiento de tareas que has hecho hoy. Los objetivos a veces son complicados, ¿por qué? Porque muchas veces no dependen solo de una persona, ¿eh? Puedes poner objetivos muy específicos a gente que tiene tareas muy individuales, pero cada vez más los trabajos son en equipo y entonces los objetivos ya se convierten en objetivos en equipo, son más difíciles de seguir, etcétera. Pero sí puedes hacer un seguimiento de tareas y hay gente que durante la pandemia directivos que no eran muy favorables a ese teletrabajo, pues obviamente se vieron obligados y tenían colaboradores que decían, es que este no hace nada, es que tal, le tengo que pedir que me haga una lista de tareas de lo que ha hecho todos los días, tal. Y lo hicieron. Y luego estaban súper contentos. O sea, porque esa persona empezó realmente a rendir y empezaron a ver que esa persona sí hacía. Y toda la lista de tareas, y eso les permitió, sin ser objetivos, fíjate que hay mucha obsesión con los objetivos, pero yo creo que también hay que valorar las tareas en sí, siempre y cuando sean tareas bien orientadas a los fines que queremos. Y a través de ese estudio de las tareas, de lo que está haciendo una persona cada día o cada semana, fueron mejorando el trabajo de esa persona para que tuviera más impacto, ¿vale? Entonces, claro, la sensación de esta persona no hace nada, bueno, pues pon los medios para saber si hace o no hace. Y si no hace nada, pues tú sabrás lo que tienes que hacer, que para eso eres directivo, ¿no? Pero bueno, creo yo que a estas alturas ya no se puede decir que quien teletrabaja está ahí rascándose la tripa. Eva, y a veces parece que el trabajo remoto es un segmento reservado nada más que para angloparlantes. Es muy fuerte, ¿no? La gente que investiga, la gente que escribe, que hace papers, o la gente que se dedica al trabajo remoto, parece algo dominado por gente que habla en inglés. ¿Qué pasa con los hispanos parlantes y el paisaje del trabajo remoto? ¿Cuál es su lugar? ¿Cuál es el lugar del hispano hablante, tanto español como latinoamericano, ¿no? En este ámbito del trabajo remoto. Mira, desde el punto de vista de la cantidad de teletrabajo, por ejemplo, que ha habido tanto en España como en países de Latinoamérica, la cuestión es que todos veníamos de unas tasas de teletrabajo extraordinariamente bajas, que también pueden estar muy vinculadas con unos problemas de digitalización de las organizaciones y con unos
hábitos de trabajo más presencialistas y menos orientados a la productividad, más orientados a la presencia, ¿no? Trabaja quien está presente, es la cultura de los países. Entonces, este cambio que te describía antes del pico durante la pandemia para tener luego un bajón y luego una progresiva recuperación sin llegar a esos puntos tan álgidos, una progresiva recuperación del teletrabajo se ha dado en la mayor parte de los países de Latinoamérica, al igual que en España. Y hay algunos países, sí que es cierto que algunos de los países con unas tasas de, por ejemplo, en LinkedIn se hizo un estudio de las ofertas que tenían más posibilidad de teletrabajo, ¿no? en América Latina, y hay países como México, que quizá por proximidad con Estados Unidos puede parecérsele más, que tienen una tasa de ofertas con teletrabajo muy significativa, pero todos los países en Latinoamérica han ido subiendo poco a poco en esa tasa de ofertas, ¿no? con teletrabajo. Lo que pasa es que sigue estando por debajo de la media de esos países anglosajones, te diré, dentro de Europa también, en comparación con países del norte de Europa que teletrabajan mucho más intensamente, y mucho tiene que ver con estas culturas de la presencia, ¿no? Y de la socialización. Yo creo que algo tiene también que ver con eso, que nos cuesta la idea de perder lugares de socialización, como por ejemplo es el trabajo, ¿no? Más allá de esto, lo que me comentabas de parece que no se ofrecen trabajos, se van los trabajos a la India, etcétera. Ostras, es algo que no tengo estudiado. La verdad es que me parece muy interesante, pero no te podría dar datos al respecto. Eva, ¿y hay algún autor, algún libro, algún paper, algún blog, algo que a vos te haya gustado, te haya impactado acerca del trabajo remoto y que nos puedas recomendar? Pues mira, si hay un libro, espérate que ahora que me acuerde el nombre, hay un libro que es muy fácil, muy fácil, que es de Tsedal Nili, luego te lo paso si queréis para ponerlo en las notas del episodio. En inglés se llama Remote Work Revolution. En español, no sé si le han llamado la revolución del teletrabajo, ahora no recuerdo, pero está traducido al español, creo. Y es Remote Work Revolution Succeeding from Anywhere, de Tsedal Nili, que es súper claro. Yo creo que tiene todas las, ¿cómo te diría? Todas las bases para una persona, sobre todo está orientado a managers, pero a cualquier persona que le interese teletrabajo en todas sus pequeñas facetas, ¿no? Desde a nivel individual al más organizativo, lo cubre muy bien y es muy claro. Es un libro que yo recomiendo mucho. Y hablando de recomendaciones, ya sabemos que el mail no, pero ¿qué herramienta tecnológica nos recomendarías para trabajar remoto? No soy, fíjate, no me caso con ninguna herramienta. O sea, totalmente, me niego. ¿Por qué? Porque depende de lo que quieras hacer. Para ciertas cosas el mail es estupendo. Creo que lo que sí te diría es hay que acostumbrarse a trabajar en la nube y las cosas tienen que estar en la nube para que todo el mundo tenga acceso. Creo que el teletrabajo se beneficia de la transparencia y que todo el mundo sepa en qué están trabajando los demás y eso pasa por la nube. Pero más allá de eso, no me caso absolutamente con ninguna herramienta porque, es más, creo que el teletrabajo no necesita herramientas muy sofisticadas, excepto la digitalización de los procesos de tu organización. Y eso es algo muy específico, ¿no? Así que no te voy a recomendar ninguna. Mira, te ha salido la entrevistada rebelde. Perfecto, Eva. Y si nuestros oyentes te querrían contactar, ¿cómo lo pueden hacer? Soy muy fácil de encontrar, muy fácil. Poner mi nombre y os salgo. Estoy en Twitter, estoy en LinkedIn, hasta me podéis escribir por mail y de verdad que soy muy fácil de encontrar. Y cualquier forma me parece bien. Bien, Eva, muchísimas gracias. Ha sido un placer esta charla con vos aquí en La Gran Renuncia. Los contactos y también tus recomendaciones van a estar en la descripción del episodio. Así que infinitamente agradecidos porque hayas sido la invitada del episodio del día de hoy. Muchas gracias. Gracias a vosotros, ha sido un placer.
y pasaba por este episodio de La Gran Renuncia Eva Rimbau. Ella analizaba un poquito el paisaje del trabajo remoto, ¿no? Cómo hoy se desarrolla, cuáles son las preferencias de las empresas, cuáles son los miedos también de las empresas y también un poco cuáles son las formas en que uno puede llegar a cambiar o pasar de un trabajo presencial a un trabajo virtual. Bueno, ella es académica, entonces constantemente en su LinkedIn, que se la vamos a dejar en la descripción ahora, postea artículos, análisis. Es muy interesante. Vayan ahí a su LinkedIn para poder seguir de cerca y actualizarse con todo lo que tiene que ver con el trabajo remoto. Amigos, esto ha sido La Gran Renuncia. Para comunicarse con nosotros lo pueden hacer a podcast lagranrenuncia@gmail.com. Muchísimas gracias y hasta el episodio que viene. Escuchaste La Gran Renuncia, un podcast producido por Roberto Schlesinger y Cristian Curto. Si te gustó, hace clic en el botón seguir y nos vemos en el próximo episodio.